Había una mujer que tenía 62 años cuando el mundo que conocía se derrumbó de golpe. No fue una catástrofe natural. No fue una guerra. No fue una enfermedad. Fue algo mucho más cruel, porque vino de las personas que se supone que debían quererla. Su nombre era Carmen. Y esta es su historia. Carmen había pasado toda su vida adulta siendo lo que se esperaba de ella. Buena esposa. Buena madre. Buena nuera. Había trabajado durante años en una empresa de contabilidad, había criado a 2 hijos, había cuidado de su suegra durante los últimos años de vida de esa mujer, había cocinado, limpiado, organizado, planificado y sostenido una familia entera sobre sus hombros sin que nadie le preguntara nunca si ella estaba bien. Si ella necesitaba algo. Si ella tenía sueños propios. Porque las mujeres de su generación no hablaban de esas cosas. Se aguantaban. Y Carmen se aguantó durante 34 años de matrimonio. Hasta que un martes de febrero, su marido llegó a casa con una maleta hecha y le dijo que se iba. Que había conocido a otra persona. Que lo sentía, pero que ya no la amaba desde hacía muchos años y que era mejor ser honesto. Que la casa era suya, le dijo. Que no le iba a faltar nada. Carmen se quedó sentada en la silla del salón durante 3 horas sin moverse. No lloró. Todavía no. Sencillamente no podía procesar lo que acababa de ocurrir. 2 semanas después llegó el golpe que nadie vio venir. El golpe que la dejó verdaderamente en la calle. Resulta que la casa no era suya. Nunca lo había sido. Estaba a nombre de la empresa de su marido, una de esas estructuras legales que los asesores fiscales montan para pagar menos impuestos. Carmen no había prestado atención a esos detalles durante el matrimonio. ¿Para qué? Ella confiaba en su marido. Él se encargaba de las finanzas. Ella se encargaba de todo lo demás. Y ese fue su error. El error que le costaría todo. Su marido, con la ayuda de un abogado muy bien pagado, consiguió demostrar que Carmen no tenía derecho sobre esa propiedad. El divorcio fue rápido y sucio. Ella recibió una cantidad de dinero que sonaba razonable hasta que te dabas cuenta de lo que costaba vivir sola, sin ingresos fijos, con 62 años y sin haber cotizado lo suficiente como para jubilarse. Sus hijos. 2 hijos adultos. El mayor, Rodrigo, vivía en otra ciudad con su mujer y sus 3 hijos pequeños. Llamó cuando se enteró. Dijo que lo sentía mucho. Que si necesitaba algo que le dijera. Pero que ellos tampoco estaban en un momento fácil, que la hipoteca, que los niños, que el trabajo. Carmen escuchó y dijo que no se preocupara, que ella se apañaba. La pequeña, Lucía, vivió con ella durante 3 semanas. 3 semanas tensas, incómodas, donde Carmen intentaba no molestar y Lucía intentaba no sentirse culpable. Al final fue Lucía quien lo dijo en voz alta: «Mamá, esto no puede ser para siempre. Tienes que encontrar algo». Carmen tenía 62 años, su matrimonio acababa de destruirse, no tenía casa, no tenía trabajo fijo, y su propia hija le estaba diciendo que tenía que encontrar algo. Se fue a un hostal. Pagó con los ahorros que tenía en una cuenta personal, dinero que había ido guardando a lo largo de los años sin decírselo a nadie, pequeñas cantidades que había separado por instinto, como si alguna parte de ella hubiera sabido siempre que este día llegaría. Tenía 17.000 euros. Con 17.000 euros y 62 años, Carmen empezó a buscar opciones. Los pisos de alquiler estaban disparados. Una habitación decente en cualquier ciudad mediana costaba entre 600 y 800 euros al mes. Con su situación, sin nómina fija, los propietarios no querían arriesgarse. La rechazaron 3 veces seguidas. Fue entonces cuando su prima Dolores, que vivía en un pueblo pequeño de la provincia de Guadalajara, le mencionó casi de pasada que había un rancho abandonado a unos kilómetros del pueblo. Una finca antigua que llevaba casi 15 años vacía. Que los herederos no se ponían de acuerdo y que mientras tanto aquello estaba ahí, pudriéndose. ¿Y eso a mí qué me importa?, le preguntó Carmen. ¿Qué igual podrías hablar con los herederos? Que igual te lo alquilan por nada, que para ellos es mejor tener a alguien dentro que no que siga abandonado. Carmen no era una mujer impulsiva. Nunca lo había sido. Pero aquella noche en el hostal, mirando el techo de una habitación pequeña que olía a humedad y a desinfectante, algo se movió dentro de ella. Al día siguiente cogió el autobús. La finca se llamaba El Chaparral. O había tenido ese nombre en algún momento, porque el letrero que colgaba de la entrada de madera estaba tan deteriorado que apenas se podían leer las letras. Eran 4 hectáreas de terreno en una zona de monte bajo, con una casa principal de piedra que tenía el tejado parcialmente hundido, una nave agrícola desvencijada, un pozo que no se sabía si funcionaba, y años de maleza, abandono y silencio.
Carmen se quedó parada en la entrada durante un buen rato. Y entonces, por primera vez desde que su marido se había ido, sintió algo que no era miedo ni tristeza ni rabia. Sintió curiosidad. Encontró a los herederos con ayuda de Dolores y de la secretaria del ayuntamiento, que lo sabía todo sobre todo el mundo en un radio de 20 kilómetros. Eran 2 hermanos y una hermana, todos entre 50 y 60 años, todos viviendo en ciudades diferentes, todos hartos de pagar el IBI de una propiedad que no les generaba nada y que les costaba dinero y discusiones cada vez que tenían que tomar una decisión conjunta. Carmen se reunió con ellos un sábado por videoconferencia, porque uno vivía en Barcelona, otra en Bilbao y el tercero en Valencia. Les hizo una propuesta sencilla. Ella se haría cargo del mantenimiento de la finca. Viviría allí. Se encargaría de que nadie la ocupara ilegalmente, de que no hubiera más deterioro del que ya había, de mantener las lindes limpias. A cambio, no pagaría alquiler durante los primeros 2 años. A partir del tercer año, un alquiler simbólico de 100 euros mensuales. Contrato de 5 años, renovable. Los herederos se miraron entre ellos a través de las pantallas. Y dijeron que sí. Carmen firmó el contrato un jueves por la tarde en la notaría del pueblo. Cuando salió a la calle con su copia del documento en la mano, se sentó en un banco de la plaza y por fin lloró. Lloró durante un buen rato, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, como lloraba ella, sin derrumbarse del todo, sin perder la compostura completamente. Lloró por todo lo que había perdido. Y también, aunque todavía no lo sabía bien, por todo lo que estaba a punto de encontrar. Llegó al Chaparral un lunes de marzo con un coche de segunda mano que había comprado por 2.500 euros, cargado hasta arriba con lo que cabía, ropa, algunas herramientas básicas que había comprado en un bazar de segunda mano, un colchón de matrimonio que le había dado Dolores, una olla, una sartén, 2 platos, 2 vasos, 2 cubiertos, una linterna, pilas, velas, mantas, y un sobre con lo que le quedaba del dinero, poco más de 10.000 euros. La casa estaba en peores condiciones de lo que había recordado. El tejado había cedido en la parte trasera, en lo que había sido la cocina original. El suelo de esa zona estaba completamente arruinado, con las baldosas levantadas por la humedad y el crecimiento de plantas que habían encontrado el camino entre las grietas. Las ventanas no tenían cristales. Las puertas no cerraban bien. Las paredes tenían manchas de humedad que subían casi hasta el techo en algunas habitaciones. Pero la estructura principal era sólida. Las paredes de piedra, gruesas y bien construidas, habían resistido. 3 de las 4 habitaciones de la planta principal eran habitables con trabajo. El pozo tenía agua, lo comprobó esa misma tarde bajando un cubo atado a una cuerda. Carmen se sentó en el umbral de la puerta principal cuando cayó el sol, comió un bocadillo que había traído preparado de casa de Dolores, y miró el terreno que la rodeaba. Al día siguiente empezó a trabajar. Lo primero fue la seguridad. Necesitaba una habitación que cerrara bien, que estuviera seca, donde pudiera dormir sin que el frío o la lluvia o los animales entraran. Tapió las ventanas rotas con tablones de madera que encontró en la nave agrícola. Arregló la puerta con bisagras nuevas que compró en la ferretería del pueblo. Limpió a fondo, barrió, fregó, sacó la suciedad y la maleza que había entrado por los huecos. En una semana tenía una habitación. Solo una. Pero era suya. Lo segundo fue el agua. El pozo funcionaba, pero necesitaba un sistema para subir el agua sin pasarse el día tirando y recogiendo el cubo. Buscó en YouTube, en foros de bricolaje, en blogs de personas que vivían en casas rurales. Encontró instrucciones para instalar una bomba manual de agua. La compró por internet, tardó 4 días en llegar, tardó 2 días en entender cómo instalarla y 3 intentos en hacerlo bien. Cuando el agua empezó a salir con regularidad, Carmen dio un puñetazo en el aire. Lo tercero fue el calor. Marzo en esa zona de Guadalajara puede ser muy frío. Las noches bajaban de 0. La habitación donde dormía tenía una chimenea antigua que llevaba años sin usarse. Carmen la limpió, comprobó que el tiro funcionaba, y pasó un día entero recogiendo leña seca del monte. La primera vez que encendió la chimenea y se sentó delante del fuego con una taza de café caliente entre las manos, con el ruido del monte afuera y el silencio dentro, sintió algo que tardó en identificar. Paz. Hacía décadas que no sentía eso. Pero no se confunda nadie, esto no era una vida fácil ni romántica. Era dura. Era físicamente agotadora para una mujer de 62 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta en oficinas y cocinas de ciudad. Carmen tenía las manos en carne viva al cabo de la primera semana. Se levantaba con la espalda dolorida cada mañana.
Había días en que el agua del pozo tardaba en subir y ella pensaba que la bomba se había estropeado y sentía el pánico apretarle el pecho. Había noches en que el viento golpeaba los tablones de las ventanas y no podía dormir y se preguntaba qué estaba haciendo allí, qué locura era esa, si no habría sido mejor quedarse en el hostal y buscar algo normal. Pero entonces amanecía. Y la luz de marzo entraba por la ventana y caía sobre las piedras de la pared. Y los pájaros empezaban con su escándalo en los árboles. Y Carmen se levantaba y encendía el fuego y calentaba el café y salía a ver qué había que hacer ese día. Y había siempre mucho que hacer. La cuarta semana llegó a un punto de inflexión que casi la derrota. Descubrió que parte de la estructura del tejado de la nave agrícola estaba a punto de venirse abajo. No era su problema, técnicamente hablando. El contrato decía que se encargaba del mantenimiento básico, no de obras mayores. Pero si el tejado cedía podría dañar parte del muro que colindaba con el patio donde ella había empezado a trabajar la tierra. Llamó a los herederos. La hermana, que se llamaba Pilar y era la más activa de los tres, le dijo que no tenían dinero para obras, que lo sentía mucho, que ya hablarían. Carmen colgó el teléfono y se quedó mirando el tejado. Luego cogió la escalera, subió, y pasó 2 días aprendiendo a colocar tejas de barro. Nunca en su vida había subido a un tejado. Nunca había tocado una teja. Buscó más vídeos, llamó al hombre de la ferretería del pueblo, que se llamaba Manolo y que ya la conocía porque había ido varias veces y le había caído bien, y Manolo le explicó por teléfono durante media hora lo que necesitaba saber. El tejado no quedó perfecto. Pero aguantó. Y siguió aguantando. Fue Manolo, precisamente, quien le dio la idea que cambiaría el rumbo de todo. Un día que Carmen fue a la ferretería a comprar más clavos y más alambre, Manolo le preguntó qué estaba haciendo con el terreno. Carmen le dijo que había empezado a limpiar una zona para intentar plantar algo, que había leído sobre huertos y que quería probar. Manolo asintió y luego dijo, casi sin darle importancia: debería hablar con la cooperativa. Ellos buscan gente que quiera cultivar. Le facilitarían semillas, orientación, y le comprarían la producción si sale adelante. No es mucho dinero al principio, pero es algo. Carmen no sabía que existía esa cooperativa. Al día siguiente fue a hablar con ellos. La cooperativa era una asociación pequeña de agricultores locales que intentaban mantener vivos cultivos tradicionales de la zona: azafrán, legumbres, algunas variedades antiguas de cereal. Tenían problemas para conseguir tierras disponibles y personas dispuestas a trabajarlas. Carmen tenía 4 hectáreas de las cuales al menos 1,5 podía ponerse en cultivo con trabajo. El presidente de la cooperativa se llamaba Aurelio. Tenía 70 años, llevaba toda su vida en el campo, y cuando Carmen le expuso su situación y lo que había hecho ya en la finca, la miró durante un buen rato en silencio antes de hablar. «¿Usted ha hecho todo eso sola?» «Sola». «¿Con qué experiencia en agricultura?» «Ninguna. Solo lo que he aprendido leyendo y viendo vídeos». Aurelio volvió a guardar silencio. «Venga mañana con botas de agua», dijo al final. «Le enseño lo que necesita saber». Lo que siguió fue una educación que Carmen no esperaba recibir a los 62 años. Aurelio era un hombre de pocas palabras pero de mucha sabiduría, la sabiduría que viene de haber trabajado la tierra durante 50 años, de haber cometido todos los errores posibles y de haberlos convertido en experiencia. Le enseñó a preparar la tierra, a reconocer cuándo estaba lista para sembrar y cuándo no, a entender el agua, la sequía, el exceso de humedad, a tratar las plagas con métodos naturales, a respetar los ritmos que no se podían forzar. Carmen tomaba notas en un cuaderno pequeño que llevaba siempre en el bolsillo del abrigo. En abril plantó su primer cultivo, garbanzos y lentejas, que eran los más fáciles según Aurelio, los que perdonaban más los errores de un principiante. Plantó en una parcela pequeña, no más de medio cuarto de hectárea, porque Aurelio le había advertido que empezar con demasiado era el primer error que cometían todos los que llegaban al campo con entusiasmo y sin experiencia. «La tierra no perdona la soberbia», le dijo. Carmen lo anotó en el cuaderno. Mayo llegó con las primeras sorpresas. Una mañana, al salir a revisar el huerto, Carmen encontró que algo había estado hurgando en la tierra durante la noche. «Jabalíes», le dijo Aurelio cuando lo llamó. Le explicó cómo proteger el perímetro. Carmen pasó un fin de semana entero instalando una valla de alambre alrededor de la parcela cultivada. También en mayo llegó el primer problema con el agua. La bomba manual del pozo empezó a fallar. Carmen desmontó el mecanismo, identificó la pieza que se había deteriorado, la encargó por internet y la sustituyó ella misma. Tardó casi un día entero. Cuando el agua volvió a fluir, se lavó las manos llenas de grasa en el cubo,
se miró en el reflejo del agua y casi no se reconoció. Tenía el pelo recogido con un pañuelo. Tenía la cara más delgada. Tenía las manos de alguien que trabaja con ellas. Tenía, pensó, una expresión que no había visto en su cara desde hacía muchos años. Determinación. En junio empezó a restaurar la segunda habitación de la casa. Ya no le dolía tanto la espalda por las mañanas, su cuerpo se había ido adaptando al trabajo físico con una capacidad de recuperación que ella misma no esperaba. Descubrió que las paredes de esa habitación tenían una capa de pintura azul antigua debajo del enlucido deteriorado. Decidió recuperarla. Pasó horas lijando y limpiando con cuidado, como si estuviera quitando capas de tiempo. Sus hijos la llamaban de vez en cuando. Rodrigo seguía con su vida en su ciudad. Lucía había empezado a preguntar más, a escuchar más, quizás empujada por la culpa o quizás por genuina curiosidad. Carmen le contaba las cosas sin dramatismo, como si fueran noticias de otro mundo. Esta semana he aprendido a injertos de vid, le decía. O Aurelio me ha enseñado a reconocer los hongos del suelo. Lucía escuchaba con un silencio que Carmen aprendió a leer como asombro. Una tarde de junio, mientras Carmen estaba en la parcela revisando el estado de las plantas, recibió un mensaje de texto de su exmarido. Decía simplemente que esperaba que estuviera bien. Que si necesitaba algo que le dijera. Carmen leyó el mensaje 2 veces. Luego lo borró y siguió trabajando. No le respondió. No porque estuviera enfadada, aunque enfadada si estaba todavía, sería absurdo negarlo. Sino porque no tenía nada que decirle. Porque la persona que ese hombre había conocido, la mujer que había sido durante 34 años, ya no existía. Y la persona que existía ahora no le debía nada a nadie. Julio trajo el calor y trajo la primera cosecha. Los garbanzos habían salido bien. Mejor de lo que Carmen había esperado. Aurelio la llevó a ver la parcela una mañana y se quedó callado durante un buen rato, mirando las plantas, tocando las vainas con sus manos grandes y curtidas. «Ha hecho usted buena labor», dijo al final. Para Carmen esas 5 palabras valieron más que cualquier elogio que hubiera recibido en toda su vida anterior. La cooperativa compró la producción. No era mucho dinero. Pero era dinero que ella había ganado con sus manos, con su esfuerzo, con su inteligencia y su perseverancia. Era diferente a cualquier dinero que hubiera tenido antes. Tenía un peso distinto. Fue en julio también cuando Carmen tomó una decisión que iba a cambiar la escala de todo lo que estaba construyendo. Había estado leyendo sobre turismo rural. Sobre personas que restauraban casas antiguas y las alquilaban a viajeros que buscaban escapar de las ciudades. Había encontrado casos de mujeres solas, de matrimonios mayores, de jóvenes que habían dejado trabajos de oficina, que habían hecho exactamente eso y que habían conseguido no solo sobrevivir sino prosperar. Su casa tenía 3 habitaciones, de las cuales ya había restaurado 2. La nave agrícola, con trabajo, podría convertirse en un espacio habitable. Tenía 4 hectáreas de paisaje, silencio, cielos nocturnos sin contaminación lumínica, comida que ella misma producía. Tenía algo que mucha gente estaba buscando desesperadamente. Llamó a Pilar, la heredera más activa, y le propuso una enmienda al contrato, permiso para acondicionar la 3ª habitación y parte de la nave agrícola para uso turístico, a cambio de un porcentaje de los ingresos que generara esa actividad para los herederos. Pilar tardó 2 días en responder. Cuando lo hizo, dijo que sí. Agosto fue el mes más duro del año en términos de trabajo físico. Carmen pasó más de 30 días trabajando de sol a sol para dejar la 3ª habitación lista y para convertir la parte delantera de la nave agrícola en un espacio que pudiera alojar a 2 personas. Manolo de la ferretería se convirtió en algo parecido a un asesor de obras no oficial. Aurelio le ayudó en los momentos en que se necesitaban 2 pares de manos. Dolores, su prima, vino varios fines de semana con su marido y con comida preparada. Carmen descubrió algo que no había tenido en mucho tiempo: una comunidad. No una comunidad elegida, no una comunidad de clase social o de intereses comunes de ciudad. Una comunidad del tipo más antiguo. Personas que se ayudaban porque vivían cerca y porque eso era lo que se hacía. En septiembre publicó su primera oferta en una plataforma de turismo rural. 2 habitaciones. Desayuno incluido con productos de la finca. Entorno natural. Precio moderado. La primera reserva llegó en 48 horas. Una pareja de Madrid. Él tenía 70 años, ella 68. Jubilados, buscaban silencio y campo. Llegaron un viernes por la tarde con un coche lleno de equipaje, miraron alrededor en cuanto bajaron del coche, y la mujer dijo: «Dios mío, qué preciosidad».
Carmen le sirvió la cena esa noche en la mesa de madera que había restaurado en el exterior, bajo las estrellas, con aceite de oliva que le había dado Aurelio, con pan que había aprendido a hacer en el horno de leña que había limpiado y puesto en marcha en julio, con verduras de su huerto. Después de cenar, la mujer, que se llamaba Merche, se quedó mirando el cielo durante un buen rato. Luego se giró hacia Carmen y le preguntó: «¿Cómo llegó usted a este sitio?». Y Carmen, que normalmente no hablaba de su historia, se la contó esa noche. No toda. No los detalles más dolorosos. Pero sí el arco general. La echaron de su vida anterior y encontró este lugar. Lo hizo sola. Aprendió todo desde cero. Merche la escuchó sin interrumpirla. Cuando Carmen terminó, Merche asintió despacio. «¡Qué valiente!», dijo. Carmen negó con la cabeza. «No fue valentía», dijo. «Fue que no había otra opción». Merche volvió a asentir. «Eso es exactamente la valentía», dijo. Octubre llegó con los colores que Carmen no esperaba. Las 4 hectáreas del Chaparral, que en marzo habían parecido un terreno gris y muerto, eran en otoño un espectáculo de ocres, rojizos y dorados. Los robles y las encinas que ocupaban la parte trasera de la finca encendían el paisaje cada mañana con una luz que Carmen fotografiaba obsesivamente con el móvil, no para subirla a ninguna red social, sino para guardarla, para recordar que había algo hermoso en el mundo. Las reservas del alojamiento habían ido creciendo de forma modesta pero constante. No era un negocio todavía. Era una semilla. Pero las semillas, Carmen lo había aprendido ese año, necesitaban tiempo y trabajo, no milagros. En noviembre llegó Lucía. No para una visita corta y culpable. Llegó para quedarse una semana entera. Carmen la recibió sin dramatismos, le mostró la finca, le enseñó el huerto, le explicó el funcionamiento del pozo y de la bomba, le presentó a Aurelio y a Manolo y a Dolores. Lucía caminó por el terreno en silencio durante la primera tarde, con las manos en los bolsillos, mirando todo. Esa noche, después de cenar, le dijo a su madre: «No me puedo creer lo que has hecho aquí». Carmen le sirvió más vino. «Yo tampoco», dijo. Hubo un silencio largo. Del tipo bueno. Del tipo que dice más de lo que dicen las palabras. «¿Estás bien, mamá? ¿De verdad?». Carmen pensó en la pregunta con honestidad, como había aprendido a hacer con todo ese año. «Estoy mejor que en los últimos 20 años», dijo. «Eso no significa que esté bien del todo. Todavía hay días duros. Todavía hay noches en que pienso en todo lo que pasó y me cuesta respirar. Pero cuando amanece y salgo ahí fuera y el trabajo está esperando, el dolor se vuelve pequeño. Y el día se vuelve grande». Lucía asintió. Tenía los ojos brillantes. «Lo siento, mamá. Por cómo actué al principio». «Ya lo sé», dijo Carmen. «Y lo entiendo. Era una situación difícil para todos. No fue justo para ti». «No. No lo fue. Pero resultó ser lo mejor que me podía pasar». Diciembre. Casi un año desde que su marido había llegado a casa con la maleta hecha. Carmen hizo un balance. No un balance emocional, sino un balance concreto, de la persona de contabilidad que seguía siendo aunque ya no trabajara en una oficina. Tenía un alojamiento rural que había funcionado durante 3 meses con un porcentaje de ocupación que, aunque modesto, era prometedor. Tenía una primera cosecha vendida a la cooperativa. Tenía un contrato que le garantizaba 5 años de techo. Tenía 7.000 euros en la cuenta, menos de los que había empezado, pero el resultado de un año de inversión en una propiedad que no era suya y que sin embargo estaba transformando. Tenía una casa que, aunque no era perfecta ni mucho menos acabada, era un hogar. Tenía sus manos. Tenía su cabeza. Tenía a Aurelio y a Manolo y a Dolores y a Merche, que había vuelto en noviembre con su marido para una segunda estancia y había traído a otra pareja de amigos. Y tenía algo más. Algo que no se puede poner en un balance contable, pero que es, quizás, lo único que importa realmente. Tenía la certeza de que si el mundo volvía a derrumbarse, ella sabría reconstruirlo. Sola si hacía falta. Porque lo había hecho una vez. Enero del año siguiente amaneció con una helada brutal. Carmen se levantó antes del alba, como siempre, encendió el fuego, calentó el café, se puso las botas y la chaqueta gruesa y salió al exterior. La finca estaba cubierta de escarcha. Cada hoja, cada piedra, cada tablón de la valla que ella misma había instalado, brillaba con ese blanco plateado que solo existe en los amaneceres de helada. Los colores del cielo pasaban del negro profundo al azul cobalto, luego al añil, luego a ese rosa y naranja que anuncia el sol antes de que llegue. Carmen tenía la taza de café entre las manos.
El vapor le calentaba la cara. Pensó en la mujer que había sido hace un año, sentada en el hostal oliendo a humedad y desinfectante, con 17.000 euros y un mundo roto. Y pensó en la mujer que era ahora. No eran la misma persona. O sí eran la misma, pero la de ahora sabía cosas que la de antes no sabía. Sabía que podía. Sabía que la edad no era un límite, sino simplemente un número al que la sociedad le había puesto más límites de los que tenía en realidad. Sabía que el miedo y el trabajo podían coexistir. Sabía que la soledad no era lo mismo que el abandono. Sabía que había una diferencia enorme entre una vida construida para satisfacer las expectativas de los demás y una vida construida para ser vivida. Había tardado 62 años en aprender esa diferencia. Pero la había aprendido. El sol salió por encima de la línea del monte. La escarcha empezó a fundirse, despacio, devolviendo los colores reales del mundo, el verde oscuro de las encinas, el marrón de la tierra, el gris de las piedras de la casa. Carmen terminó el café. Dejó la taza sobre el pollete de la ventana. Y fue a trabajar. En febrero recibió un correo electrónico que no esperaba. Lo había enviado una mujer que se llamaba Rosario, tenía 58 años, y escribía desde Sevilla. Había leído sobre el Chaparral en una reseña que habían dejado Merche y su marido en la plataforma de turismo rural. La reseña no solo hablaba del lugar sino de Carmen, de su historia, de lo que había construido. Rosario escribía para decirle que estaba pasando por algo parecido. Que acababa de divorciarse. Que tenía 58 años y no sabía qué hacer. Que si podía preguntarle algunas cosas. Carmen tardó 2 días en responderle, no porque no quisiera sino porque quería escribir bien. Le dijo que sí. Que le preguntara lo que quisiera. Lo que siguió fue una correspondencia que se extendió durante semanas. Rosario le preguntaba cosas concretas, prácticas, del tipo que se preguntan las personas que de verdad están considerando hacer algo y no simplemente fantaseando. Carmen respondía con la misma concreción. Sin romantizar. Sin ocultar las partes duras. Sin mentirle sobre lo que costaba. En primavera, Rosario vino a pasar una semana al Chaparral. Carmen la recibió en la entrada de la finca. Rosario bajó del coche y miró alrededor con una expresión que Carmen reconoció inmediatamente porque había sido la suya propia, hacía exactamente un año, en ese mismo lugar. Curiosidad mezclada con miedo mezclado con algo que todavía no sabía nombrar pero que ya estaba ahí, creciendo. «Es precioso», dijo Rosario. «Al principio no lo era tanto», dijo Carmen. «Venga, le enseño». Mientras caminaban por la finca, Carmen fue explicando. «Este fue el primer problema. Aquí tardé 3 días en entender por qué no funcionaba. Allí me caí de la escalera y me hice un morado del tamaño de un melón, pero el tejado quedó bien. En esa parcela planté por primera vez y casi todo salió. Aquí el invierno fue muy duro y pensé en dejarlo 2 o 3 veces». Rosario escuchaba y miraba y tocaba las paredes de piedra con las yemas de los dedos. Esa noche, después de cenar, le preguntó: «¿Y si yo quisiera hacer algo parecido? ¿Por dónde empezaría?». Carmen abrió su cuaderno. El cuaderno pequeño donde había ido anotando todo lo que aprendía desde el primer día. Tenía ya casi 200 páginas escritas. «Por aquí», dijo, y empezó a pasar páginas. La historia de Carmen no terminó ahí. Las historias de este tipo no terminan, siguen creciendo como siguen creciendo las plantas que cuidas y la tierra que trabajas. Pero hay momentos que funcionan como cierre de un capítulo, como ese instante en que la luz cambia y sabes que algo ha pasado, que algo se ha resuelto aunque no todo esté resuelto todavía. El cierre de este capítulo fue una tarde de mayo, casi 15 meses después de que Carmen llegara al Chaparral con su coche cargado y su sobre de dinero y su mundo roto. Aurelio vino a tomar café, como hacía cada 15 días. Se sentaron en la mesa exterior. El huerto estaba crecido y verde y ordenado. La casa tenía ya todas las habitaciones restauradas y una cuarta que Carmen había empezado a acondicionar. La nave agrícola estaba limpia y funcional. Había flores silvestres que Carmen había dejado crecer a propósito en los bordes del camino porque descubrió que atraían a los polinizadores y que además eran hermosas. Aurelio miró todo durante un buen rato, como tenía costumbre de hacer antes de hablar. «Este año ha sido bueno para usted», dijo. «Ha sido el mejor año de mi vida», dijo Carmen. «Y también el más duro». Aurelio asintió. «Así es cuando uno hace algo que merece la pena», dijo. Bebieron el café en silencio. En el monte, los pájaros hacían su escándalo habitual. El viento movía las copas de las encinas con ese sonido que Carmen había llegado a querer más que a cualquier música que hubiera conocido.
El sol de mayo caía limpio y sin crueldad, el tipo de sol que da luz sin quemar, el tipo de sol que hace que todo parezca posible. Carmen pensó en todas las personas que en algún momento le habían dicho, explícita o implícitamente, que no podía, que era mayor, que no tenía experiencia, que estaba sola, que era una locura. Su ex marido, que le había dicho que sin él no sabría qué hacer. Su hija, que le había dicho que tenía que buscar algo normal. Los propietarios de pisos que no le habían querido alquilar. Ella misma, en esas noches de invierno cuando el frío apretaba y la duda era más fuerte que la determinación. Todos se habían equivocado. No porque Carmen fuera extraordinaria. No porque tuviera poderes especiales, ni una energía sobrehumana, ni una historia de vida llena de preparación para ese momento. Sino porque cuando no tienes otra opción, cuando la alternativa al avanzar es rendirte del todo, la mayoría de las personas avanzan. La mayoría de las personas tienen dentro más de lo que creen. La diferencia es que muy poca gente llega al punto en que se ve obligada a comprobarlo. Carmen había tenido esa desgracia. Y por eso había tenido también esa suerte. Eso era lo que pensaba esa tarde de mayo, con el café en la mano y los pájaros en el monte y las flores silvestres en los bordes del camino. Que la habían echado de una vida que no era suya del todo. Y que había encontrado una que lo era completamente. Levantó la taza hacia el cielo, en un brindis silencioso que nadie vio excepto Aurelio, que la miró de reojo y luego miró hacia otro lado con una sonrisa pequeña y discreta, del tipo que solo hacen las personas que entienden sin necesitar explicaciones. ¿Otro café?, preguntó Carmen. Si no le es molestia, dijo Aurelio. Ninguna, dijo Carmen. Y se levantó a prepararlo.